En el día de ayer, anteayer, nosotros discutíamos con Carlos algo que hablamos con José y que por razones de que realmente él tiene motivos y razón en el tema del heroísmo heredado. Sin embargo, hay lo que estábamos hablando con Carlos, que es la otra cara de la moneda. Cuando hijos de personajes que podrían ser una vergüenza para este país se reivindicaron, no se hicieron de izquierda, porque aquí se piensa que solamente el que se hace izquierdita se reivindica y no es así, sino que se insertaron en la vida diaria, en las propuestas, y supieron jugar su papel. Nosotros pusimos muchos ejemplos de situaciones en que mucha gente, Balaguer era un títere de Trujillo y fue el hombre de la gran transición incruenta. Aquí pudo haber una carnicería el 30 de mayo, que se limitó solamente a que un asesino acabara con la vida de quienes mataron a su papá. Pero se limitó a eso. Es decir, que nosotros creemos que ser hijo de héroes es importante, pero hay que comportarse como hijo de héroes. Y quien primero tiene que hacerle homenaje a sus padres son los hijos de los héroes. Nosotros tenemos a Andrés Terrero, y yo le tengo, como cuando uno está en la escuela, que dice, la tarea vino fuerte hoy. Nos pusieron una tarea fuerte. Y se trata de algo que todos los días ¿cómo que se llaman esos animales que comen? Se rumian. Somos rumiantes. Rumiando las cosas, las masticamos, las tragamos, las devolvemos, volvemos y las comemos. ¿Qué son el problema de los impuestos? Licenciado, tradicionalmente, los estados, los gobiernos, cada año hacen un presupuesto para el año siguiente. Lo estructuran, basado en dos cosas. En sus necesidades primero, ¿qué necesito? Y luego buscar la forma de buscar los recursos para hacer eso, poniendo cosas, añadiendo cosas o quitando necesidades. Mira, esto no se puede ahora, o solamente se puede hacer una parte, etcétera. Eso la gente tiene que entenderlo, porque si el gobernado no lo entiende, seguiremos hablando de lo mismo. Se estructura. ¿Cuánto necesita el Ministerio de las Fuerzas Armadas? ¿Cuánto necesita el Ministerio de Educación? ¿Y cuánto necesita el Ministerio de Salud? Entonces, los 3 o 4 ministerios que consumen mucho, que son Salud, Educación, Fuerzas Armadas, Obras Públicas y Presidencia, tienen entonces que hacer un listado de demandas y ponerle el precio al lado. Que no haya lo suficiente de deportes, no importa, se recortan los deportes. Que no haya para la mujer, para la juventud se recortan. El Ministerio de Trabajo es un árbitro, no importa. Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene 2 funciones. Una es un personal que nos representa, que hay que buscarle sus gastos, y un personal
que tiene que promover el país fuera del país. Entonces, eso con los años ha sido el gran problema y se gira en torno a lo siguiente. Se estructura un presupuesto, se lleva a lo más mínimo y se calcula, antes se calculaba que la aduana era el principal ingreso. Luego, impuestos sobre la renta. Luego se invirtió, impuestos internos, se crearon más impuestos que tenían más ingresos que la aduana. Pasó a ser segundo. Pero además se llegó a un acuerdo de que las aduanas se iban a desmontar por acuerdos que habían en comercio internacional. Entonces vivíamos viviendo de la aduana, de impuestos internos, de préstamos, del ITEBI, de si podíamos llevarlo al 10, al 12, al 18, y subirlo, bajarlo. Se hablaba de que había incentivos turísticos, incentivos a los energéticos y que íbamos a quitarle para poder... Y nos pasamos 10 o 12 años hablando de lo mismo. Ahora resulta que el presidente de la República, licenciado, y eso es que yo quiero que usted lo hable, manda un proyecto al Congreso justamente con las posibilidades de crear impuestos que no lesionen al consumidor y que no le hagan daño al desarrollo del país. Se arma el reperpero e inmediatamente retiran eso. Pero al retirarlo, el presupuesto se queda descubierto en una suma. 1 billón de pesos, 1.000 millones. Posiblemente desmontaron, vamos a poner la tercera parte, y se empieza a buscar. Pero como no pueden buscar una cosa que tenga 300.000 millones, empiezan a crear una serie de cosas que yo te quiero plantear. Por ejemplo, retiramos del Congreso, tenemos que buscar 300.000 o 350.000. No podemos quitarle los incentivos a las empresas porque esas empresas son poderosas. No podemos crear una austeridad votando empleados porque la gente que tenemos muchos aliados y muchos PRMistas que están sin trabajo. Exención minera, tú no puedes sacar la Barrigol de aquí. No, ¿hay contrato? Sí, pero el problema es que ahorita viene Fernando Peña con la gente de Monteplata, que eso contamina. Entonces, están discutiendo con ellos, discutiendo a ver cómo recibimos los beneficios de un incremento del oro y de la producción que hoy están produciendo 9.000 millones de dólares al país, sin contar lo que producen en mano de obra aquí. Aquí se habló de que van a grabar las plataformas digitales, licenciado. Sí. Se habló de que a los médicos, a las profesiones liberales se iban a controlar más para que los que ganan mucho paguen más. De que a los venezolanos y a los haitianos que los carneticen le iban a poner una cuota al año para poderlos regularizar. Poquito allí, poquito aquí. 600 pesos que le quitan a los motoristas. Los AME están poniendo contravención. Eso no es una casualidad. Eso es, necesitamos contravenciones. Entonces, revista de vehículos, juego de azar. Kiko Tabar hoy es el mayimbe de la bachata. Se llevaron casinos, bancas de apuestas, las lotos, todo se fue para la lotería, pero se fue también como recaudador. Es decir, que hoy Kiko Tabar es un gran recaudador porque el juego es casi una aduana y cuidado sin más, porque ahí no hay que invertir. Entonces, se dice también que los centros de atención primaria podrían pasar al sector privado, que si no es cierto que no se pueden vender, es cierto que dejarían de costarle dinero al gobierno su mantenimiento.
Y por otro lado, la famosa fiducia. El peaje, la policía, Bahía de las Águilas, el agua. Usted verá que el agua aparece ahorita. Sí, sí. Catalina, etcétera, etcétera. Ingeniero, los impuestos que se ha buscado el gobierno para sustituir el retiro del proyecto. Doctor, lo primero es que hemos discutido en reiteradas oportunidades aquí, en Revista 110, la necesidad que existía de hacer la reforma tributaria en la República Dominicana desde hace más de 8 años. Eso, por razones políticas, fue pospuesta años por años. Y el déficit que teníamos siguió incrementándose y el déficit había que cubrirlo y se cubría buscando préstamos automáticos aprobados por el Congreso. Aprobación esta que la gente lo veía cuando se aprobaba el presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos. Pero la gente se le olvidaba y nada más recordaba cuando se levantaban la mano y aprobaban en el Congreso un préstamo X que es para tal cosa y la gente no se recordaba que eso era parte del déficit fiscal que ya había sido previamente aprobado. No se hizo la reforma. Es más, el gobierno ni sometió la reforma. Se circuló por las redes un proyecto de reforma que el gobierno dijo que no era de él, no lo autentificó, no le dio autenticidad, no de nosotros, pero no se hizo la reforma. Entonces, el presupuesto que estaba circulando en el Congreso sí realmente tenía incluido esa reforma, o la que fuere, pero había unas partidas que estaban consideradas ahí para poder hacer menos el déficit, pero menos no porque en proporción al anterior, sino porque el gobierno se había comprometido a hacer una serie de cosas, como te decía, doctor, las necesidades del gobierno, que en su campaña había prometido muchas cosas que tenía que hacerlas con recursos, porque no es con la Virgen de la Altagracia que se resuelve eso, es con recursos. La Virgen de la Altagracia te puede ayudar, y uno reza muchísimo y todo eso, pero los recursos no vienen así. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer el gobierno? Buscar alternativas, las que fueren, para tratar de ver cómo completa esto. Pero lo malo de esto es, doctor, que acciones que haga el gobierno que son reales y que por algunas elusión de los contribuyentes se requiere que se corrijan, el gobierno las retira. Por ejemplo, lo que discutimos la semana pasada con el tema de la reforma a los profesionales liberales. Hay una distorsión hace años, y lo explicamos aquí, antes de que lo explicara la Dirección del Impuesto Interno. Con los médicos, básicamente, porque son los que más tienen la alternabilidad de trabajar en un sitio y en otro, y tener un régimen simplificado de contribución, pero están cogiendo una exención en un sitio, y cogen otra exención en otro sitio, y otra en otro sitio. Por lo tanto, no pagan impuestos. Y como el impuesto es malo, bueno, pues salieron los médicos adelante a decir, si nosotros esto vamos a parar el país. Y el gobierno echó para atrás. Lamentablemente, cuando el gobierno echa para atrás, la gente dice, mira, qué bien, echó para atrás. Pero otros critican y dicen, bueno, pero mira, vive siempre echando para atrás. Pero no se puede echar todo para atrás. Sí, licenciado, pero con la experiencia que usted tiene, porque usted se va a dar cuenta de lo viejos que somos, no sí, soy yo solo. No, por ejemplo, nosotros soy senior. Nosotros tenemos un invitado, que es el ejemplo, por lo que yo te quiero también es senior. Por lo que yo te digo a ti, está bien, ese es el diagnóstico, ahí está el enfermo abierto, ya tú sabes lo que tiene ahora. ¿Cómo lo curas? No. Si a ti te llamara Luis, dice, mira, no se lo diga a nadie, porque se supone que los presidentes debemos saber todo, pero ¿qué tú harías para conseguir cuarto? Porque, vuelvo y te repito, Tomás Hernández Alberto, cuando yo comencé, tenía la cabeza blanca, era de la juventud del PR. Tenía la cabeza negra. Y ahora es un viejo roble, que ya lo hemos hecho madera con él. Tú lo verás ahorita. Sí, pero mire, doctor, el timing de la reforma pasó. El timing de la reforma pasó. Según mi
Ah, pasó. Sí, señor. El timing pasó. Y va a ser difícil hacer la reforma Mira, tributaria. lo que tú estás diciendo es la experiencia. Andrés, si se propone una reforma y se conoce, ya será para aplicarla en el 23. O 24. 23. Va a ser la hora para aplicar. Difícil pero 23. ya 23 Elecciones. es política. No, ya Es se así. pasó, el timing pasó. El timing era cuando el presidente Abinader llegó en agosto con todo y pandemia. En esos 3 meses. Mira, aquí está la reforma. Fíjate. No existía. Miren, ¿Verdad? esto es lo que hay. Todo el mundo nos vamos a sacrificar aquí. Y la gente lo iba a entender, doctor. Oh, seguro, entendía todo con esa crisis que hay. Claro. Y además con la popularidad que el gobierno entraba. Pero Sacamos ya- los corruptos. Exactamente, se van los ladrones, todo lo que te quiera. Pero ya no hay tiempo. Y usted decía, bueno, ¿cuáles son los ítems de ingresos? Bueno, los impuestos de todo tipo, ¿verdad? De todo tipo, que tenemos un ITEVI altísimo en el país, 18%, que con relación al promedio de Latinoamérica estamos altos. Pero muchas veces aquí lo que hacemos es que aumentamos los impuestos y quizás lo que hay que hacer es al revés, es disminuir los impuestos para aumentar la base y para generar más confianza y que la gente diga, bueno, vamos a apoyar. Mire, eso que usted dijo, doctor, es el presupuesto de ingresos que se aprueba y ley de gasto público. Lo que es ley es gasto, ¿eh? Porque el ingreso usted no sabe realmente cómo va a ser, ¿eh? Lo seguro es el gasto. El gasto es seguro Los y es de ingresos ley. es presupuesto. Presupuesto. La ley es el gasto. Y entonces, por eso es que usted ve que hay mucha gente, por ejemplo, que cae preso. ¿Quién? ¿Cuándo? Porque el gasto que estaba como ley, usted violó una ley por una razón en particular. Pero el ingreso, fíjate que hay, por ejemplo, de que presupuesto complementario o suplementario, es porque hubo un ingreso extraordinario del Estado, se vendió la Brugal, se vendió que sé yo quién, Barceló, que sé yo quién. Eso no estaba presupuestado. Entonces eso entró y entró un ingreso adicional de impuesto al gobierno. Eso está ahí. Entonces, como eso no estaba considerado, vamos entonces a redistribuir ese ingreso. Eso es todo lo que hace. Ahora, usted diría, bueno, pero usted hablaba de Barrick, un contrato que todo el mundo criticó aquí, que era lo peor. Y ahora mismo vivimos de Barrick prácticamente. ¿Y por qué eso, doctor? Porque el Estado, que nosotros somos los dueños de la mina, bueno, sí, mucha gente, esa mina es de nosotros, se la está llevando Barrick. No es verdad. Primero, la mina estaba ahí y sin Barrick no íbamos a hacer nada con la mina. Porque no teníamos ni tecnología, ni teníamos recursos, ni teníamos la gente con capacidad humana para hacer eso. Había que resolverlo eso ¿con qué? Con una concesión. Y se buscó la mejor que había. En un momento de crisis, en el 2008, que esa gente dijeron, nosotros vamos a invertir 3.000 millones de dólares. Y llegó a 4.000 o más. Pero mis condiciones son estas. Y dicen, no, que los legisladores no leyeron. Bueno, ellos siempre dicen eso. Y entonces algunos cometen el exceso de sinceridad. Y dicen, no, yo no leí eso. Yo aprobé, pero no lo leí. Pero bueno, no es fácil. No es fácil y el presidente lo está viviendo. Y buscar alternativas, doctor, es alternativas que sean todas en contra de los contribuyentes. Lo que usted quiera poner ahora, que es el streaming, que el Netflix, no, eso se lo vamos a cargar a lo de fuera, ¿eh? No. Tú quieres resumir diciéndome que primero pasó el timing. Sí. Y segundo, que cualquier medida en esta altura va a ser antipopular. Totalmente. Es decir, que nadie lo va a recibir. Nadie, con beneplácito, nadie. Ni los empresarios que supone que deben sacrificarse. Que caigamos en algo que tú eres totalmente opuesto, de que tú no haces ningún pronunciamiento de tipo político crítico. Tú entiendes que en agosto debieron traer un folder con su reforma y no lo trajeron. Totalmente. O no quisieron. No quisieron, él lo tenía. El presidente sabía lo que había que hacer. Él es economista, él lo había diseñado y sabía cuál era el problema. Quizás el hoyo que se ha dicho en la justicia de lo que supuestamente ocurrió, porque todo es supuesto hasta que no se condene a nadie, no tenían la magnitud, pero sí sabían que había un problema. De hecho, el presidente comenzó entrando diciendo, no creo en la Cámara de Cuentas y voy a poner a mi Contraloría que audite. Y yo le dije, no, presidente, no es así, no. No.
Esa no es su cámara, esa es la Cámara de Cuentas que está ahí. Espere que usted la quite con su instrumento que hay en la ley. Pero el órgano que audita es la Cámara de Cuentas. No es la Contraloría primero. No, la Contraloría es el auditor interno del Poder Ejecutivo. Ah. Del Poder Ejecutivo. Solamente, ¿eh? No la Cámara de Cuentas, no del Poder Ejecutivo. No, la Cámara de Cuentas es de todos los poderes. De todo el mundo que maneja fondos públicos. Y además es el auditor externo. Y ahí hay un tema que lo voy a discutir, lo voy a escribir, con el tema de la reforma fiscal, la reforma constitucional, donde el presidente estaba pidiendo atribuciones para la Contraloría, que es su auditor interno, el de él, porque él lo nombra. ¿Y por qué hay algunos partidos que se oponen a esa reforma constitucional ahora? Bueno, primero porque hay varios componentes ahí, doctor, y hay subjetividades. La primera que el presidente alega es una que él trajo también debajo del brazo, que es el tema de la independencia del Ministerio Público. Bueno, la independencia del Ministerio Público, se diría, bueno, ¿independiente de quién? Bueno, del presidente, porque el Ministerio Público es una dependencia del Poder Ejecutivo, es el brazo ejecutor del crimen, que tiene en la mano el presidente, pero el presidente le dio poderes a los señores que están ahí, que tienen solvencia moral. Pero ese poder hace lo siguiente, doctor. Como realmente se ha dicho que son independientes y se creen independientes, Camacho, que es el magistrado Camacho, el de la PEPCA, sí, se sale con unos twitters y dice, es difícil la lucha contra la corrupción cuando el gobierno negocia con cualquiera. El gobierno, que ellos no son independientes realmente. El que los nombra a ellos, él le dice, es difícil porque usted negocia con todo el mundo. No, porque él se lo dijo a los jueces por la ¿cómo se llama? Espérate, por la ley de compra. Sí, no, ¿cómo se llama? Cuando te ponen preso 16 días. Medida de coerción. Por la demasiado medida de coerción, me tienen las cárceles llenas. No, pero él no dijo eso por eso. ¿No fue No, eso? al contrario, eso lo que hace es que debilita su propio argumento. Porque lo que está diciendo es, la Cámara de Cuentas, no, perdón, dice, la ley de compra es un problema. Entonces, si es un problema, ¿cómo tú tienes preso a la gente por la ley de compra? Entonces me está diciendo que hay un problema con lo que tú estás haciendo. Lo que pasa es que hace un rato el ingeniero Cuello dijo que una de las facilidades que tiene el gobierno es que no hay oposición. Y dijo él, y entonces yo le dije, bueno, aquí hay una oposición Sí. de la fuerza del pueblo Sí. y hay una pequeña oposición interna de la misma PRM. Hay otra oposición. Entonces, dijo eso, pero hay algo. La oposición de aquí formal es el PLD que está arrinconado, es fuerza del pueblo. Hay otra más. Pero hay un problema con fuerza del pueblo y es que por delicadeza, como fue aliado parcial en las elecciones, Leonel en ese asunto es muy delicado. ¿Te acuerdas cómo manejó a Balaguer también en el 96? Él tiene mucho cuidado porque Leonel, tú le puedes criticar muchas cosas, pero es un hombre decente. Si trata de ser. Él en alguna cosa no es muy decente, pero en lo que tiene que serlo lo es. Y resulta que él tiene un ejército de francotiradores que son, eso es una opinión mía, no quiero que tú opines de eso. No, yo puedo opinar. No, que tú eres técnico y los No, técnicos. sí, yo sé. Pero yo en el Entonces, tecnicismo tiene paso por la política. apostados en diferentes torres unos francotiradores que hablan de constitucional, que no debe hacerse la reforma constitucional, que el gobierno no manejó bien el tema del bozal, ¿cómo se llama eso? Ah, sí, la mascarilla, la Toda cosa, esa cosa. las medidas. Sí, pero no lo dice él, ni lo dice su vocero, sino una gente que tiene. Como debe ser. Mire, él tiene una persona, que no quiero dar el nombre, que está designado para solamente hablar de Odebrecht. Solamente, cuando esa persona habla es, y hay también dos personas que son de oposición, pero no de la fuerza, que desde que se metieron en política, todos sus actos han sido en beneficio de Leonel Fernández. Okay. Y eso lo beneficia, porque cuando tienen que cerrar fila van a tener que aparecer toditos, ¿verdad? Apiar los francotiradores. Pero eso es una estrategia, doctor.
¿verdad? Es una estrategia, pero una estrategia que confunde mucho al votante. Porque, por ejemplo, yo te digo una cosa. Todo lo que ha hecho Guido Gómez en los últimos 20 años ha beneficiado a Leonel, sin proponérselo. Bueno, es posible. Porque él y Víctor Díaz hicieron un one-two perfecto en las convenciones del PRD. Bueno, pero, doctor, si su adversario tiene una estrategia que aparentemente le puede estar dando beneficio, que hasta los enemigos sin darse cuenta lo ayudan, el gobierno también tiene que hacer la de él. Ok, ¿tú crees que realmente en medio de una crisis procedía continuar con el billón y debieron reducirlo un poquito? ¿El presupuesto? Sí. Bueno, yo creo que viendo lo que venía, debieron ser más conservadores. Pero lo que pasa es que si el gobierno hacía eso, doctor, iba a entrar también. Pero hasta lo subieron. No, pero es que déjeme decirle por qué lo subieron, doctor. Es que usted, yo le decía, difícil no es manejarse en el gobierno, lo difícil es manejar el discurso en la oposición. Eso es lo difícil. Y el discurso en la oposición era que usted iba a hacer todas estas cosas y que iba a modificar todo y que todo lo que estaba haciendo estaba mal y que lo iba a corregir. Sí, pero también había ¿dónde está la colorada? ¿Tú te acuerdas de dónde está la colorada? Mira, por ejemplo, se dice, el gobierno se ahorró 10,000 millones. No, Terrero. No. Aquí hubo renglones que no se usaron porque no pudieron usarse. ¿Y por qué? Pero no lo dijeron. Nosotros Se dejó de gastar. Por ejemplo, no pudimos usar la mochila en el 19. ¿Por qué? Bueno, pero no, que no me diga que se ahorraron. No, claro que no. No, porque si usted dice que hay un ahorro y tenemos un déficit fiscal para comenzar, es un tema que la gente no va a entender. Yo te tengo un compañero de generación dentro de un momentico. Vamos a una pausa. Está bien.